Buenas noches, el día de hoy vamos a conocer un poco más acerca del lóbulo occipital. Los integrantes del grupo son Diana Gómez, Eric Condeña, Felipe Yáñez y la que les habla, Claudia Isla. Vamos a empezar por las generalidades del lóbulo occipital. El lóbulo occipital es la parte del cerebro donde se procesan las imágenes. Es el más pequeño de los 4 lóbulos y ocupa aproximadamente el 12% de la corteza cerebral. Se ubica en la parte posterior del cráneo y contiene áreas visuales primarias y de asociación. Dentro de sus estructuras se encuentran las 3 áreas de Brodmann, las cuales son el área 17, que es el área visual primaria, el área 18 y el área 19. Y en su estructura, viendo la cara medial, podemos ver la cisura calcarina. Acá podemos visualizar el lóbulo occipital desde distintas vistas, desde la cara lateral, la cara medial y desde la cara ventral o inferior. La vascularización del lóbulo occipital está dada por la arteria cerebral posterior, la cual irriga el lóbulo occipital y parte inferior del lóbulo temporal. Ahora vamos a dar paso a la compañera Diana Gómez para que pueda continuar con la exposición. Muy bien, vamos a continuar hablando acerca de la ruta visual. Iniciaremos desde la retina. La retina es la capa más interna de la pared ocular. Del globo ocular podemos observarla acá de color amarillo. Podemos observar algunas partes en ella, como la mácula, que es un disco amarillento que mide entre 3 milímetros por 1.5 milímetros. Existe también un punto que llamamos la fobia, que es la depresión, en donde hay una máxima resolución. Podemos dividir a la retina en 4 partes, tomando como centro estos puntos, teniendo una área que es el área nasal, la que estaría más cerca de la nariz, y áreas temporales. Tenemos también un punto que es el disco óptico papila, que es un punto ciego. Dentro de la retina podemos encontrar 10 capas, cada una de ellas conformadas por diferentes células, entre las que podemos encontrar las células pigmentarias que tienen un efecto antirreflejante, las células fotorreceptoras, que son los conos y bastones, las neuronas de proyección, que vendrían a ser la primera neurona, la neurona bipolar, la segunda neurona, la neurona ganglionar, las neuronas de asociación, que vendrían a ser las células horizontales, las células amacrinas y las células interplexiformes, y finalmente las células gliales, donde podemos encontrar las células de Müller, los astrocitos y las microglías. Como podemos ver acá, tenemos a los conos y bastones. Los conos, que son encargados de la visión diurna, y los bastones, que son sensibles a la visión monocromática. Si hablamos del nervio óptico, podemos decir que este es un tracto nervioso de 5 centímetros, el cual tiene 2 ligeras curvaturas, y podemos dividirlo en las siguientes porciones. Una primera porción, que es la porción intraocular, que se constituye de axones de las células ganglionares sobre la papila retiniana. Esta atraviesa la lámina cribosa de la esclerótida y emerge. Una segunda parte es la porción orbitaria, la cual se dirige de manera oblicua a la cavidad orbitaria. Y esta se conecta también con los nervios motores, oculares, la rama oftálmica del trigémino y los vasos oftálmicos. La tercera parte es la porción del conducto óptico, que atraviesa el anillo tendinoso común que da origen a los músculos y sale por la órbita del conducto óptico. La última parte del nervio óptico es la porción intracraneal, que se acompaña de la arteria oftálmica y aparece en la fosa craneal posterior y se junta con el nervio contrario para la formación de lo que ya conocemos como quiasma. Vemos
que este nervio óptico se encuentra envuelto por la vaina meningia, en donde encontramos que la dura madre se fusiona con la lámina quiribosa de la esclerótida y comparten el espacio subaracnoideo. Acaban en el fondo de la papila. La arteria central de la retina va al interior de la vaina meningia por el nervio, como podemos observar en la figura. Llegamos a lo que vendría a ser el quiasma óptico, que es el lugar del entrecruzamiento de las fibras ópticas. Como podemos ver en este gráfico, hay algunas de ellas, un 20%, que pasan al mismo ojo y otras hacen un cruce. Como podemos ver acá en la figura, a cada una de las áreas temporales o nasales. El quiasma óptico descansa sobre el surco prequiasmático del esfenoides, como podemos ver acá, de color blanco, y el quiasma de color amarillo. El quiasma óptico se encuentra flanqueado por las carótidas internas que emiten ramas que forman el polígono de Willis, que podemos observarlo acá de color rojo. Luego del quiasma continúan lo que son las cintillas ópticas o los tractos ópticos, como podemos ver acá en el número 3. Las cintillas van hacia atrás y hacia afuera por la base del cerebro y terminan en el cuerpo geniculado lateral y se acompañan de las arterias comunicantes posteriores y la coroidea anterior. Entonces, cuando llevamos dentro del cerebro, tenemos que hablar necesariamente del cuerpo geniculado lateral. Las cintillas llevan la información hasta este cuerpo geniculado lateral, que lo podemos observar en esta parte. El cuerpo geniculado lateral interviene en la interpretación visual consciente de las aferencias visuales mediante la vía retino-genículo-calcarina del área 17. Finalmente llegamos a, esto desde el cuerpo geniculado hay unos fascículos, que es el fascículo geniculado calcarino. Son una serie de fibras que salen de este cuerpo y terminan en la corteza visual primaria. Al salir del cuerpo geniculado se abren como un abanico y se dirigen hacia afuera. Se colocan en el brazo retrolenticular y sublenticular de la cápsula interna. Y luego pueden seguir dos caminos. Un primer camino dorsal, como podemos observar acá en la figura, de color rojo, que va hacia atrás y por fuera del atrio del ventrículo lateral y termina en la corteza visual primaria, por encima del surco calcarino. Y las otras vías que podemos encontrar son un poco más largas, son las de color azul y son las ventrales, que van hacia adelante y hacia abajo sobre la prolongación temporal del ventrículo lateral, llegan a un extremo anterior del complejo amigdalino y se van hacia atrás para formar lo que es las astas de Meyer y van por afuera a la prolongación temporal y occipital del ventrículo lateral. Damos pase a mi compañero Felipe para que nos explique el lóbulo occipital. Bien, compañeros y estimada doctora, continuando con la ponencia, a mí me corresponde ver el punto vinculado con la corteza visual primaria. Y hacemos saber las investigaciones de Leuda y Crespin que afirman que el número promedio de neuronas contenido en cada hemisferio de la corteza visual primaria humana es aproximadamente de 140 millones, cuya función es la que nos permite conocer el mundo desde la perspectiva de las imágenes, recibiendo información lumínica y de colores, discriminando imágenes primarias y secundarias. La corteza visual primaria contiene la zona macular de la retina, como podemos observar en la imagen, que tiene la apariencia de una pequeña mancha de color amarillo, que se encuentra en el interior de la retina, permitiéndonos la visión de detalles y movimientos. La siguiente, por favor. El módulo cortical es un conjunto de células que analizan la información visual de un punto del campo visual, que está determinado por la parcela o una parte de la realidad que capta el ojo cada vez que hace una panorámica del entorno. La siguiente diapositiva, por favor. El ocular del ojo.
Cada módulo cortical está dividido en columnas de dominancia ocular. Si seleccionara un módulo cortical, el punto de campo visual que analiza este grupo de células, no solo veríamos una mancha o un punto negro. La siguiente, por favor, sinapta. Las células Y se inacta con las capas formadas por células de gran tamaño, es decir, magnocelulares, que son células especializadas del ojo, que se encargan de enfocar la luz y convertirlas en señales que son enviadas al cerebro. La siguiente, por favor. Las capas parvocelulares. Aquí tenemos que hacer mención a las células X, que son células que se inactan con las capas formadas por células de pequeño tamaño, denominadas parvocelulares, y que éstas inactan, llevando información visual precisa y también en cuanto al color. La siguiente, por favor, información visual en color. Nos indica que es el conjunto de células de la corteza visual que procesan la información visual en color. Se denominan clavijas o manchas de color. La siguiente diapositiva, por favor. Las neuronas del NGL, del núcleo geniculado lateral, que tiene las siglas anteriormente mencionadas. Es un núcleo de relevo que ayuda al sistema visual a enfocar su atención en la información más importante. Por ejemplo, si nosotros escuchamos un leve ruido a su izquierda, en nuestro sistema auditivo, dice al sistema visual que dirija su atención visual a la parte del espacio. La siguiente, por favor. Por eso decimos que las neuronas NGL llevan la información punto por punto a la capa 4 y además al campo receptor de esas neuronas del NGL. El área 17, conocida también como 17ª de Brodmann o corteza visual, es el área del cerebro que recibe los impulsos de los órganos visuales. Esta área convierte los impulsos nerviosos en imágenes, lo que le permite al cerebro sentir, explotar y reaccionar a los estímulos externos. Y el área número 18 y 19, al que a recibir información se encargan de estimular la memoria visual y comparar los estímulos visuales vistos anteriormente, porque almacena recuerdos en forma de imágenes. Y luego, por cierto, hemos hablado sobre la corteza visual primaria, hablaremos sobre la corteza visual secundaria. Los tratados de Leuda y Screen también nos hacen saber que tenemos alrededor de 140 millones de neuronas en cada uno de los hemisferios. La corteza visual primaria tiene la capacidad para percibir formas más allá del contraste. Aparece en las áreas de asociación en la vía parvocelular, pero la corteza visual secundaria además se encarga de detectar la intensidad de la luz, de patrones de movimientos del rostro visual, de discriminación de gestos, de atención para el color y la forma, de procesamiento de información visoespecial, para la atención basada en características, para la atención de orientación selectiva. Como veremos, la corteza visual secundaria es mucho más compleja. La siguiente diapositiva, por favor. El área encargada de nuestra visión, por cierto, que es el lóbulo occipital, y que posee áreas como se aprecia en la imagen. Por ejemplo, el área 1 es el área de exploración e inscripción en general. El área 2 es una visión estereoscópica. El área 3, profundidad y distancia. El área 4, color. El área 5, movimiento. Y el área 6, determinación de la posición absoluta del objeto. La siguiente diapositiva, por favor. La corteza visual secundaria, que corresponde a la área 18 de Brodmann, al igual que la corteza visual primaria, se organiza a nivel retinotópico. La siguiente, por favor. La corteza visual secundaria se encuentra
en las regiones laterales, anteriores, superiores e interiores a la corteza visual primaria. Puede llegar a extenderse hacia las caras laterales de la corteza occipital y parietal. ¿Y por qué involucra a la corteza parietal? Porque una de sus funciones de la misma es la de integrar la entrada sensorial, sobre todo en el sistema visual. La siguiente diapositiva, por favor. La corteza visual secundaria tiene la función de relacionar la información visual recibida por el área visual primaria con experiencias visuales pasadas, permitiendo reconocer y apreciar lo que se está viendo. Y finalmente, la posición tridimensional, que son las señales que representan la forma, la posición en 3 dimensiones y el movimiento que se envía hacia las porciones superiores del lóbulo occipital y posteriores del parietal. Bien, compañeros, ese es el punto vinculado con la corteza visual primaria y secundaria, y continúa la exposición nuestra colega Claudia. Gracias. Gracias, Felipe. A ver, vamos a dar continuidad a la exposición. Ahora vamos a ver cuál es la estructura funcional de la corteza visual. Ya hemos visto cómo llega la información visual a la parte occipital, pero esta información no se queda allí. De allí va a viajar hacia otros lóbulos en zonas específicas, formándose dos rutas. La ruta dorsal, encargada del procesamiento del movimiento y de la posición visual, y la ruta ventral, encargada de la percepción de la forma y el color. Vamos a empezar con lo que es la ruta dorsal. Como lo había mencionado, la ruta dorsal va a ser la encargada del análisis del movimiento visual y del análisis de la posición visual. En esta ruta dorsal van a haber áreas que son importantes, por ejemplo, en las que se destaca la capa 4 de la corteza estriada, que va a tener sobre todo células receptivas mayores para lo que son las respuestas a la luz y a la selectividad de la dirección. Luego está el área MT o B5. El área B5 pertenece a lo que es el área 19, que se divide en 3 regiones, el área B3, B4 y B5. Vamos a ver que en esta zona se produce el procesamiento especializado del movimiento del objeto, debido a que las neuronas de esta región tienen grandes campos receptivos que responden al movimiento del estímulo. Por otro lado, también va a tener un papel importante la corteza parietal posterior, ya que en esa zona se encuentra un área denominada MST, en donde existen células selectivas del movimiento lineal, el movimiento radial y el movimiento circular. A estas células se les va a atribuir sobre todo 3 funciones. La función de navegación, que nos va a permitir a nosotros podernos desplazar en nuestro entorno, poder controlar la dirección y velocidad de los objetos, es decir, la visión periférica, por ejemplo, cuando cruzamos la pista, el poder calcular el movimiento de los carros, y por otro lado, la dirección de movimientos oculares, útil sobre todo cuando seguimos objetos con nuestros ojos, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y por último, la percepción del movimiento, que va a interpretar cómo se dan los movimientos de los objetos. Vamos a ver ahora un gráfico donde se especifica cómo se da esta ruta dorsal visual del movimiento. Vamos a ver que primero toda la información llega a la retina, de ahí viaja hacia el cuerpo geniculado lateral y se desplaza hacia el área primaria de la visión, el área 17. Esta área a su vez está dividida en 6 capas. Pero la capa 4 se divide a su vez en 3 capas, la 4A, la 4B, y la 4C se subdivide a su vez en 2 capas más, la 4C alfa y la 4C beta. Toda la información que llega del cuerpo geniculado lateral va a llegar hacia la capa 4C alfa. De allí va a viajar para su procesamiento a la capa 4B. Desde allí va a viajar hacia el área visual 18 o B2, específicamente a la zona de las bandas oscuras,
donde hay células especializadas para lo que es la percepción del movimiento, y de allí va a viajar hacia las neuronas de movimiento, áreas mucho más específicas que se encuentran en la región B5, que pertenece al área 19 de Brodmann. Desde allí se desplaza hacia la corteza parietal posterior, donde hay neuronas específicas para el movimiento. Vamos a ver ahora cómo se da la ruta ventral, encargada principalmente de dos funciones: la percepción de la forma y del color, donde van a ver nuevamente algunas áreas específicas. Nuevamente vemos que aquí interviene el área B4, que está dentro de lo que es la corteza visual primaria, es decir, la capa específicamente B4. ¿No? Las neuronas del área 4 tienen campos receptivos mayores que las células de la corteza estriada, y muchas de las células son selectivas de orientación y colores, encontrándose asociada a la percepción de la forma y los colores. Una lesión en esta área B4 va a generar diferencias perceptivas tanto en el color como en la forma, es decir, vamos a ser incapaces de poder discriminar el color o percibir la forma de los objetos. Por otro lado está el área IT o corteza temporal inferior, la cual tiene sobre todo áreas que se conectan con la zona B4, que es un área de la porción inferior del lóbulo temporal, conocido como área IT. Se ha descubierto que esta zona también interviene en la percepción de colores y formas abstractas cuando son estimuladas estas zonas. Va a ser un área que parece ser importante para la percepción visual, como también para la memoria visual. Y una función adicional que tiene esta zona es que al parecer las neuronas responden a las imágenes de los rostros. Vamos a ver ahora el gráfico, cómo se da el procesamiento visual de la forma. Vemos que nuevamente la información es captada por medio de la retina, llega al cuerpo geniculado lateral, llega nuevamente a lo que es el área visual primaria, área 17, específicamente nuevamente a la capa 4C beta, y desde allí la información viaja hacia zonas superiores de la capa, específicamente a la capa 3, y de allí se desplaza hacia el área 18, conocida como B2, específicamente a lo que son las bandas pálidas, que va a ser la encargada de la percepción de la forma. Desde allí se desplaza hacia el área B4, que pertenece al área 19 de Brodmann, donde se va a encontrar con las neuronas de las formas, y también la corteza temporal inferior, que va a ser encargada también de percibir las formas, ¿no? Donde hay neuronas especializadas para percibir la forma. Aquí también en todo este proceso se destaca el reconocimiento de los rostros. Y por último vamos a ver la ruta visual del color, la ruta ventral del color. Vemos que la información llega a la retina, pasa al cuerpo geniculado lateral, nuevamente llega al área visual primaria, desde donde se desplaza al llegar a la capa 4C beta. Esta vez la información viaja hacia las neuronas específicas del color de esta capa 17, y desde allí sale la información hacia la región B2, que es el área 18 de Brodmann, específicamente las zonas de las bandas oscuras estrechas. De ahí la información se desplaza hacia la zona B4, que pertenece al área 19 de Brodmann, donde hay neuronas específicas para el color, y luego viaja hacia la corteza temporal inferior, donde nuevamente van a haber neuronas específicas para el color. Vemos que en todo este proceso, tanto de la ruta visual ventral y dorsal, vemos que el lóbulo occipital en sí mismo no podría percibir lo que son las formas, los colores o tener el procesamiento visual, sino que este de aquí actúa en constante comunicación con otros dos lóbulos y con otras áreas de la corteza. Aquí vemos principalmente el área temporal y el área parietal. Sí, ahora doy pase a mi compañero Eric para que pueda continuar con lo que son las patologías del lóbulo occipital. Gracias, Claudia. Bien, vamos a hablar ahora sobre las alteraciones o patologías que podría sufrir el lóbulo occipital. ¿Ya? Principalmente vamos a
mencionar 5 posibilidades. Vamos a comenzar con la primera, que vendrían a ser alteraciones en el campo visual. Recordar que la alteración del campo visual podría ser provocado no necesariamente por una alteración in situ del lóbulo occipital, pues esto también podría ser provocado por diferentes niveles del procesamiento visual, que podría ser retina, puede ser tractos ópticos o en las radiaciones que vendrían a ser las conexiones que llegan al occipital. Pero es importante destacar que una de estas alteraciones en el campo visual son denominadas los famosos escotomas. Y naturalmente los escotomas vendrían a ser como un punto ciego de la persona en respecto a su campo visual, ¿no? Esta escotoma podría provocar en las personas 2 tipos de cuadros, ¿no? Podrían presentar cuadros que alteren la mitad del campo visual y eso vendrían a ser las hemianopsias. Y otras podrían afectar la 4ª parte del campo visual, que vendrían a ser las cuadrantanopsias, ¿no? Hablar de hemianopsias es hablar de toda la vía de la ruta sensorial visual. Y hablar de cuadrantanopsias implica hablar de lesiones específicamente del lóbulo occipital. Las causas podrían ser diversas, como derrames, tumores, u otras alteraciones que podrían generar, como también las demencias. Otra de las cosas importantes también para mencionar respecto a las alteraciones en el campo visual es destacar de que estas alteraciones podrían afectar tanto campos contralaterales como homolaterales, ¿no? Es decir, las personas podrían ver de manera parcial por un campo visual y en ese mismo campo visual podrían estar viendo por el otro ojo, lo que implica que podría ser un proceso o una patología homónima, ¿no? En cambio, cuando estarían alterados diferentes campos visuales, pues serían las heterónimas. Muy bien, la siguiente, por favor. Otra de las alteraciones que podría sufrir el lóbulo occipital serían las cegueras corticales, ¿no? Las cegueras corticales vendrían a ser la pérdida total de la visión, que esto sería principalmente pues ocasionado por lesiones bilaterales que podría sufrir el lóbulo occipital, específicamente a áreas adyacentes a la cisura calcarina y también a áreas, o mejor dicho, estructuras en sustancia blanca, que vendrían a ser las radiaciones ópticas. Es importante de que estos cuadros en exámenes, en electroencefalogramas, son visualizados, ¿no? También con potenciales evocados luminosos también son diagnosticados o son observados. También existe este proceso de las agnosias. En este caso, la persona pierde la posibilidad de reconocer algunos eventos, y un ejemplo muy interesante es el famoso síndrome de Antón, que justamente está provocado por lesiones en estructuras corticales, pero también en estructuras que conectan el occipital con el parietal. Entonces, esto vendría a ser un ejemplo de la ceguera cortical. Siguiente, por favor. Ahora, también existen otras alteraciones como las alucinaciones visuales, ¿no? De hecho, los problemas más complejos que de repente podría sufrir el cerebro vendría a ser las demencias, ¿no? Entonces, cuando hay procesos demenciales que tengan sus alteraciones desde el occipital, pues las personas van a presentar estas alteraciones. Y las alteraciones podrían ser elementales o complejas, ¿no? Las
Las alucinaciones elementales es cuando el problema que presenta la persona es sin forma, ¿no? Y mientras que las complejas es con forma. Las elementales son estáticos o en movimiento, también a veces se dan, son segmentos lineales, de formas muy simples que la persona refiere estar viendo, ¿no? En cambio, las complejas son cuando la persona, pues, refiere estar viendo rostros, escenas, actividades, y eso involucra, pues, que hay mayor compromiso, ¿no? Esto también podría explicarse con un síndrome, que es el famoso síndrome de Charles-Bonnet. Este síndrome explica cómo algunas personas pierden la capacidad o parte de la visión y eso le genera pues una serie de alucinaciones donde las personas empiezan a ver situaciones muy, muy espeluznantes, inclusive a veces las personas suelen referir que ven que su cuerpo se llena de gusanos o de algún otro o alguna otra característica que sume a la persona en un estado de ansiedad profunda, ¿no? Entonces, eso vendrían a ser el famoso síndrome de Charles-Bonnet. Siguiente, por favor. La cuarta alteración que podría sufrir este lóbulo occipital vendrían a ser pues las alteraciones de percepción, tiempo y movimiento. Es importante destacar de que para que sucedan estos trastornos, el proceso perceptivo del estímulo visual pues va a ser acompañado o mejor dicho interconectado con lóbulo parietal, ¿no? Entonces, de hecho que estas manifestaciones son bastante complejas y uno de los síndromes que las personas sufren es el famoso síndrome de Balin. Este síndrome tiene la característica de que las personas cuando quieren estimar en el tiempo sus movimientos en un tiempo determinado o un espacio determinado, pues no calculan, ¿no? Entonces, esto es uno de los cuadros bastante clásicos en lo que corresponden a los trastornos de la percepción en el tiempo que estarían afectados desde el lóbulo occipital. Y finalmente, la quinta alteración del lóbulo occipital, pues tendríamos que mencionar las famosas agnosias, ¿no? Específicamente la agnosia visual, que está definida como la incapacidad para poder nombrar e indicar el empleo del objeto que la persona podría estar viendo, ¿no? Se reporta pues a exámenes clínicos que la agudeza visual está intacta, no hay ninguna alteración, sin embargo, las personas al sufrir estos procesos centrados en estructura occipital, pues van a estar acompañados con algún proceso afásico, ¿no? Suelen también acompañarse con agnosia visual verbal, que vendrían a ser las alexias, y hay una clasificación y vamos a mencionar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, se habla de la agnosia visual de objetos, la acromatognosia, la alexia anóxica, la prosopagnosia y la simultagnosia, ¿no? De estas, las más de repente conocidas son la simultagnosia, que es la incapacidad de que la persona pueda percibir dos o más elementos en un proceso dinámico, ¿no? Entonces eso es lo que la persona pues tiene esa dificultad. Y de hecho que esta dificultad lo sume más complicado en temas de la lectura, ¿no? Y la prosopagnosia, que vendría a ser la incapacidad de la persona para poder reconocer rostros bastante familiares, ¿no? Entonces, esto vendría a ser un poco algunas alteraciones del lóbulo occipital. Y bueno, creo que con esto habríamos acabado nuestra exposición. Muchísimas gracias. Ahí dejamos las referencias para que puedan ustedes ampliar sus conocimientos. Muchísimas gracias en nombre de todo nuestro equipo. Gracias, profesora.